Hola a todos, espero que estén bien. Okay, esta semana continuamos con el estudio de funciones. Okay. Eh, entonces, ya vimos básicamente lo más básico de funciones, que es una función, que es el dominio, que es el codominio, que es la imagen directa, que es la imagen inversa. Y pues esencialmente ahora vamos a ver como la clasificación más importante de las funciones o algunas operaciones que podemos hacer con las funciones. Ok, para que los videos no me queden muy largos, voy a partirlos en tres. Entonces vamos a hablar primero sobre los tipos, luego voy a hablar sobre la composición de funciones y finalmente sobre la inversa. Y entonces básicamente van a haber tres videos concernientes a este tema y todavía va a quedar otro tema que son funciones monótonas. Ese creo que solo vamos a necesitar un video, entonces quedan 4 videos. Ok, bueno, entonces, ¿qué es la idea? Vean. La idea es que cuando nosotros definimos una función, le dimos mucha libertad al codominio. El codominio puede hacer realmente lo que sea. ¿Ok? Bueno, no solo lo que sea en términos de función, sino que además puede ser tan grande como queramos con respecto a el dominio y pueden pasar muchas cosas realmente con el codominio. ¿Ok? Esta libertad nos permite realmente tratar muchas funciones que son muy naturales. Un ejemplo bastante natural sería f de x igual a x al cuadrado, teniendo a f de r en f. Eso debería haberlo puesto aquí. Pero bueno, esta función f de x igual a x al cuadrado nos envía 1 y menos 1, ambos a 1. ¿Okay? ¿Qué más pasa con esta función? Vemos que no envía a nadie a menos 1 también, por otro lado. ¿Okay? Entonces, hay lugares en el codominio que me envía más de 2 personas y hay lugares en el codominio a quien no envía a nadie, básicamente. Y entonces, esto esencialmente nos va a implicar que la relación inversa, recuerden que las funciones son relaciones y habíamos visto cómo es calcular la relación inversa, que es simplemente invertirlo en líneas, ¿verdad? Entonces, si bien yo tengo que en esta, van a haber muchas más cosas, pero digamos, en particular yo tengo 1 y menos 1 en el dominio y tengo también 1 y menos 1 en el codominio. Entonces, yo sé que esta está yendo a estas dos cosas. No, perdón, es al revés. Perdón, es al revés. Esto está yendo a 1 y esto también está yendo a 1. A menos 1 no está yendo nadie. Entonces ven que si yo considero básicamente la función inversa, que sería simplemente invertir las flechas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya no tengo una función, básicamente tengo un punto al que va a dos lugares distintos, eso ya me lo descalifica como función, pero además tengo alguien en el dominio que no va a ningún punto del otro lado, no va a ningún lado, y eso también me lo descalifica como función. Entonces, esa relación, la relación inversa, no es una función. Y entonces, justamente, lo que ocurre es que para que la relación inversa sea función, esas son las únicas dos cosas que realmente yo requiero. En otras palabras, lo único que está fallando son las únicas dos cosas que pueden fallar para que la relación inversa sea una función, son esas dos cosas. Y esas dos cosas tienen un nombre en particular y eso es justamente lo que vamos a analizar aquí. ¿Ok? Entonces, sin más que realmente agregar a esto, vamos a las definiciones. Ustedes muy posiblemente ya las conocen. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos f, una función que va de a en b, entonces vamos a decir que es sobreyectiva si para todo y en el codominio existe un x en el dominio, tal que f de x es igual a y. ¿Okay? Y vamos a decir que f es inyectiva si para todo x y en el dominio, si son distintos, entonces f de x es distinto de f de y. ¿Okay? Van imágenes distintas. Si son distintos, van imágenes distintas. ¿Ok? Antes de eso, tal vez nada más para decirles que muchas veces esto también se ve en su versión contrapositiva, ¿verdad? Que sería para todo x y en A, también.
y lo que cambia en la contrapositiva es esto, f de x igual a f de y, implica que x es igual a y. ¿Ok? Y entonces, a grosso modo, tenemos estas dos versiones y pues pueden probar esta o pueden probar esta normalmente para mostrar que algo es inyectivo. ¿Ok? Luego, vamos a decir que una función es biyectiva si es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo. Esencialmente, esto de aquí, la primera, sobreyectiva, es que realmente toda la función se traga el dominio. Entonces también tal vez se acordarán algo como justamente que el ámbito de f sea igual a todo el dominio. Eso sería otra forma de escribirlo. No, no vamos a escribirlo así de cierta manera porque no es tan útil para probar cosas escribirlo así. O sea, como sea, es un paso más porque de escribirlo así lo que uno termina haciendo es hacer esto. Entonces no gana uno realmente mucho escribiéndolo así. Pero es eso. Toda la función se traga a todo el dominio. ¿Okay? Todo el mundo tiene una preimagen, en otras palabras. Esta, en cambio, lo que me dice es que no, dados dos, esos dos no van al mismo lugar, ¿verdad? O sea, que todo el mundo va a un único lugar. ¿Okay? Estas dos, entonces, como les digo, estas dos son esencialmente muy importantes porque vamos a ver, digamos, uno de los objetivos de esta parte, de estas tres presentaciones que voy a hacer, es llegar y ver que la existencia de la función inyectiva es equivalente a estas dos propiedades, de la función inyectiva, de la función inversa, es equivalente a estas dos propiedades. Es decir, que vamos a tener algo que posiblemente todos ya conocen, es que una función es invertible si solo si es inyectiva, básicamente. La inversa existe si solo si la función es inyectiva. Ok, entonces veamos algunos ejemplos rápidos. Este ejemplo es muy útil porque muchas cosas, vamos a ver ahorita más adelante la importancia. F que va de x en x, tal que f de x es igual a x, es biyectiva. ¿Ok? Veamos por qué es biyectiva. Esencialmente, vean, para mostrar que algo es sobreyectivo, entonces yo me doy un y en el dominio, perdón, en el codominio. Entonces me doy un y en x. Y tengo que darme un x en el dominio, en este caso son iguales, ¿verdad? Entonces, en ambos casos me estoy dando a alguien en x, y entonces en particular me puedo dar x igual a y, simplemente. Y entonces lo que tengo que hacer es mostrar que f de ese x que me estoy dando, según mi definición de f, me va a dar lo que yo quiero, y justamente la razón es porque f de y es igual a y como y es igual a x, tengo que f de x es igual a y. ¿Okay? Que es lo que había que mostrar para mostrar que es sobreyectiva. Para mostrar que es inyectiva, entonces esencialmente es directo, es exactamente lo que tenemos que mostrar. Si en x y y en x, si son distintos, entonces noten que f de x es x y f de y es y, y si estas dos cosas son distintas, entonces f es distinto, f de x es distinto a f de y. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, esta función, más adelante lo voy a volver a escribir, pero esencialmente esta función tiene un nombre importante y es identidad, y se le pone un subíndice normalmente para indicar que es la identidad de x, porque si yo cambio el x voy a tener una función distinta, esencialmente, pero que tiene el mismo criterio. Ven la importancia de diferenciar lo que es una función del criterio, ¿verdad? El criterio es simplemente la regla que yo estoy usando para definir funciones, para explicar cómo estoy yo asociando las cosas. La función realmente es un objeto más complicado y justamente entonces se le suele poner el subíndice para explicar qué es la identidad de este en esta dominio. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta función es muy importante. Esta tal vez una función un poquito tonta, pero es sumamente importante. Entonces, bueno, ya vimos que f de R en R dada por f de x igual a x al cuadrado no es sobreyectiva ni inyectiva.
En efecto, menos 1 no tiene preimagen y f de menos 1 es lo mismo que f de 1. ¿Ven? Entonces, para mostrar que no es sobreyectiva, yo tengo que dar un elemento del dominio que no tenga preimagen. Y la razón por la que no tiene preimagen es porque x al cuadrado nunca es menos 1 para cualquier x. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos números reales. ¿Okay? Pero bueno, podemos asumirlo ahorita, es algo que conocemos muy bien. Y esto de aquí es para mostrar que no es inyectiva. Estoy dando esencialmente dos x en x, digamos en el dominio, 2x en el dominio, tal que sus imágenes son las mismas. ¿Okay? Y estos son distintos, ¿verdad? Entonces, esencialmente, ahí lo tienen. Esta no es ni sobreyectiva ni inyectiva, esta falla mucho. ¿Okay? Insistiendo bastante en el hecho de que una función depende bastante de su dominio y de su codominio, entonces vemos que en este hecho en particular, para la definición de sobreyectiva o de inyectiva, vemos esa importancia. ¿Por qué? Noten que si yo cambio esencialmente el dominio, cambio el codominio aquí, poniendo solo el intervalo de 0 más infinito, entonces esta nueva función, que tiene el mismo criterio que la anterior, pero que tiene un codominio distinto y por lo tanto es distinta, ya sí es sobre, pero no es inyectiva, ¿verdad? Tengo que sobre, esencialmente es fácil ver que todo número positivo, bueno, no es fácil de ver, lo vamos a ver más adelante, pero todo número positivo tiene una raíz cuadrada y entonces esencialmente eso es lo que me dice que es sobre. Y de hecho es fácil ver que hay muchos números, la mayoría, todos excepto el 0, que tienen dos preimágenes, entonces eso me dice que no es inyectiva, ¿verdad? Y eso es por el hecho de que estoy agarrando todo R. Si yo cambiara y dejo de agarrar todo R y solo agarro 0 más infinito, pero vuelvo a tomar todo R como dominio, entonces más bien ahora voy a tener que es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Ok? También eso es muy fácil verlo y pues es solo revisarlo. Y pues esencialmente también vemos que una cuarta función que sea k, que va desde 0 hasta más infinito, de 0 a más infinito, pero que está dada por el mismo criterio de ser k de x es x al cuadrado, esta función sí es biyectiva y de nuevo es la misma razón por la que la otra es sobre y la otra es inyectiva y esencialmente ahí lo tienen. El dominio y el codominio son importantes, sobre todo en esta parte. ¿Okay? Ahora, algunas propiedades, vemos algunas propiedades fáciles que salen directamente de la definición. Si yo tengo una función que va de x en y, las siguientes son equivalentes, entonces recuerden que cuando pongo esto, las siguientes son equivalentes. Si doy una lista, esencialmente estoy diciendo que esto pasa si solo si esto, o sea, 1 pasa si solo si 2 pasa, si solo si 3 pasa, y pues esencialmente eso implica también que 3 pasa si solo si 1 pasa. Por transitividad del sí solo sí. Y pues bueno, entonces esto lo puedo mostrar mostrando que esto implica esto, que esto implica esto y que esto último implica esto. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, antes de hacerlo, veamos un poquito qué es lo que nos dice. Nos dice que es equivalente a ser sobreyectiva. Nos dice que es equivalente a que existe una función que va de y en x, tal que f de g de y es igual a y. ¿Ok? Vean que esto de aquí, vamos a ver más adelante, que es lo que se llama una inversa por la derecha. Y de hecho vamos a discutir un poquito el hecho de que tener un inverso por la derecha no necesariamente nos implica que tengamos una por la izquierda y que justamente ahí es donde surge la idea de tener una función invertible, es una que tenga las dos, a grosso modo. Y pues bueno, esencialmente esto nos dice que sí, que digamos que yo puedo agarrar básicamente y si tengo f y tener una función que yo la meto o sea que yo meto el resultado de la otra función a f y básicamente
Ok, y pues bueno, o sea, que me lo devuelve en cierta forma. O sea, piénsenlo así, o sea, yo tengo f, bueno, es que no es que me lo devuelve, justamente. Yo tengo f que va aquí, entonces me tira este x a este y entonces lo que me está diciendo es que yo tengo un y que si yo empiezo aquí, entonces hago primero esta es la primera que hago, y luego esta, entonces vuelvo a caer en y. ¿Okay? Pero justamente eso no quiere decir necesariamente, y hay ahí unos ejercicios para que entiendan eso un poquito más a fondo, pero esto no quiere decir que si yo empiezo aquí, voy a caer aquí y al devolverme aquí voy a volver a caer aquí. ¿Okay? De hecho, como les digo, va a haber un ejemplo de esto más adelante, de que no necesariamente las dos cosas pasan, pero bueno, lo tenemos ahí. Y luego, además, tenemos que esto es equivalente a que para todo B, su conjunto de Y del codominio, tengo que f de f, la imagen directa, la imagen inversa de B es igual a B. ¿Okay? Recuerden que en este caso solo tenía una de las dos inclusiones, esta de aquí, ¿verdad? En caso general, lo que estoy diciendo es que cuando es sobreyectiva hay igualdad, ¿ok? Entonces es solo la otra dirección y básicamente eso es lo único que habría que mostrar en este caso. Para inyectiva tenemos que pasa algo parecido, pero es dual. Esencialmente tengo una inversa por la izquierda, y además tengo la igualdad entre la imagen inversa de la imagen de A y A, básicamente. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar solo la primera de estas dos proposiciones. La otra es similar y esta les queda como ejercicio y realmente les aconsejo hacerlo. ¿Ok? Porque este tipo de ejercicios tienden a salir en el examen y además son muy útiles para entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a probar, como les digo, solo la primera. Entonces, queremos mostrar una equivalencia de tres cosas. Entonces, basta mostrar 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1. Entonces, empecemos con 1 implica 2. Entonces, recuerden que 1 es sobreyectiva y 2 era que tiene una inversa por izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que f es sobreyectiva. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que si yo tomo un y en y, entonces va a existir un x sub y. Y vean, yo sé que esto lo pueden ver un poquito raro, pero esto es solo un nombre. ¿Okay? No es que es una operación extraña ahí que me estoy inventando, etcétera, sino que estoy diciendo hay un x en el dominio que depende de y de alguna forma, yo no sé cómo, pero depende de y de alguna forma, y pues entonces voy a poner ese y ahí nada más para marcarlo. Okay, entonces eso es como un tag. O sea, es como algo que usamos para marcar que este es el X que me satisface algo con respecto a Y. ¿Y qué es lo que me satisface? Como es sobreyectiva, yo sé que para cada Y existe un X, o sea que f de X es igual a Y. Entonces voy a llamar a ese X que existe X sub Y. ¿Okay? Y básicamente, ya que tengo ese X sub Y que me satisface esa propiedad, voy a definir mi G de Y, digamos, esto es por definición, que mi G, que aquí no lo puse porque es parte de lo que sabemos que tenemos que hacer, tenemos un G que vaya de Y en X, tal que G de Y sea igual a X de Y. ¿Okay? ¿Cómo esencialmente qué es lo que pasa? Okay, yo estoy escogiendo el X de Y, y entonces ese Y es único y entonces esto es una función. Eso no lo escribí porque es como relativamente evidente, pero vale la pena mencionarlo. Este G que estoy creando sí es una función. ¿Por qué? Porque yo estoy escogiendo un X de Y. ¿Okay? Para los que han leído tal vez un poquito más de teoría de conjuntos y han oído cosas, entonces eso de escogencia tal vez les suena a algo que se llama el axioma de elección. Justamente para poder mostrar esto, yo necesito ese axioma, que es conocido como el axioma de elección. Yo se los he mencionado varias veces. El axioma de elección es un axioma sumamente importante en matemática porque nos permite hacer muchas cosas. Esta es una de esas que sin esa no podríamos realmente hacerlo. Y pues bueno, esencialmente sí,
yo estoy agarrando perdón, un Y, y estoy escogiendo, digamos, piénsenlo así, justamente la idea es así, digamos, yo tengo un y es posible que haya varios X que me van para acá. Bueno, no poner Z. Un XY y un Z, un X y un Z que los dos me caen en Y. Yo lo que estoy diciendo es que como yo sé que es sobreyectiva, hay alguno. ¿Okay? Pueden haber 1, 2, 3, 10,000, pueden haber infinitos, pueden haber una cantidad de infinita, ustedes no se imaginan lo infinito que sea, pero el caso es que hay al menos uno y entonces yo voy a agarrar ese uno que yo quiera, el primero que me encuentra, y a ese es el que voy a asignarlo. ¿Okay? Entonces, básicamente piensen como que yo estoy haciéndome la evolución, pero yo estoy escogiendo uno de miles de evoluciones que podría hacer, ¿okay? O de infinitas, o de infinitas, de infinitas, de infinitas, de infinitas escogencias que yo puedo hacer. Escogí una y esencialmente ese es el G de Y que escojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es muy claro que f de g de y va a ser igual a f de x sub y, ¿verdad? Porque así es como estoy definiendo g de y. Y yo escogí el x de y de tal forma que f de x de sub y es igual a y. Y básicamente, entonces, he mostrado que lo que quería, que era que f de g de y es igual a y para esta función que definí. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. ¿Ok? Algo que vale la pena remarcar es que, digamos, si yo tengo varios que caen en uno, justamente, y yo estoy escogiendo solo una. Entonces, estoy como borrando esta cosa. Y justamente como estoy borrando esa cosa, entonces es que no se va a poder dar la cuestión de inversión. O sea, esta cosa no necesariamente va a ser una inversa por la izquierda, porque esta de aquí, no, cuando este de aquí va a estar completamente borrado, entonces este de aquí no va a tener imagen, o no va a ser la imagen de nadie de este lado, básicamente. Ok, ahora, seguimos con 2 implica 3. Veamos, 2 implica 3 es que si yo tengo la inversa, entonces pasa la igualdad en esta cuestión. Como les había dicho, ya sabemos que f, o sea, que la imagen directa de la imagen inversa de b está contenida en b, entonces nada más hay que probar la otra dirección. Ok, entonces yo me doy un y en b, ¿verdad? O sea, lo que tengo que mostrar es esta dirección, entonces yo me doy un y en b y quiero mostrar que está aquí. Es decir, quiero mostrar que y es, esto es lo que hay que mostrar. Déjenme borrar esto. Lo que quiero mostrar es que y, aquí, quiero mostrar que y está en f de f inversa de b. Pero mostrar que y está ahí, lo que equivale es que tengo que mostrar que existe un x, tal que y es igual a f de x, y que ese x está en f inversa de b. ¿Okay? Entonces, para eso, nos damos x igual a g de y. ¿Okay? Recuerden que estoy suponiendo que f tiene una inversa por la derecha y esta es g. ¿Okay? Entonces, como tiene una inversa por la derecha, entonces esa va de y en x, y entonces de yo, básicamente, tener y en b, me doy me doy simplemente el x igual a g de y, y entonces es fácil notar que f de x va a ser igual a f de g de y, que por la definición de inversa por la derecha va a ser igual a y, y esto está en b. ¿Okay? Pero esto exactamente decir que f de x está en b, es decir que x está en f inversa de b. Y esencialmente entonces tengo que que y va a ser igual a f, tengo que ver que y es igual a f de x para algún x que está en esta cosa, y eso era lo que había que mostrar, básicamente. ¿Ok? Entonces, es sencillo. Todavía nos falta una, ¿verdad? Nos falta 3 implica 1 para cerrar el círculo, entonces veamos la demostración de eso. Entonces, lo que debemos mostrar es que es sobreyectiva, es decir, vean que ser sobreyectivo es para atrás,
es para todo y existe un x, tal que f de x es igual a y. Esto es, recuerden, es el juego, mostraron para todo existe, es un juego. Yo les doy un x y ustedes me tienen que dar, perdón, yo les doy un y y ustedes me tienen que dar un x. Y entonces, para mostrarlo, me tienen que demostrar que tienen una estrategia para ganar siempre. Entonces, esencialmente, tenemos que mostrar que si yo tengo un y en x, existe un x en x con f de x que es igual a y. Y para eso, entonces, vamos a desarrollar la estrategia. Yo les doy el y, entonces ustedes empiezan con ese y. Entonces, ustedes dicen, ok, mi estrategia es que yo tengo que usar mi hipótesis. Mi hipótesis es esta cosa. Para todo B, su conjunto de y, pero yo tengo un elemento. Entonces mi estrategia debería pasar por conjuntos, no por elementos, por subconjuntos, no por elementos. Entonces voy a convertir mi conjunto en un subconjunto. Y entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago poniendo corchetes. Entonces ya el singleton que contiene y está contenido en y, no es en x, perdón. Está contenido en y. Y pues básicamente, por nuestra hipótesis, yo tengo que f de f inversa de y es igual a el singleton y. ¿Ok? ¿Verdad? Esto es simplemente la hipótesis. Y en otras palabras, esto nos dice que y está en f, perdón, en la imagen directa de la imagen inversa del singleton y. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Esto en particular nos dice que como y está en esta cosa, entonces va a existir un x en este lugar, ¿verdad? En este, tal que f de x es igual a y. Perfecto. Eso es lo que nos dice la definición de imagen directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir que x esté en f inversa de y? Quiere decir que cuando yo hago f de x, me cae en y, ¿verdad? En el singleton y. Con otras palabras, me dice que f de x tiene que ser igual a y. ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué nos dice esto? Eso es justamente lo que queríamos mostrar, ¿verdad? Queríamos, cada vez que yo tengo un y, encontrar un x que me cayera en el y aquí ya se lo di. Es ese que existe simplemente por esto, ¿ok? De hecho, en cierta medida, esta parte es un poquito irrelevante. No es irrelevante, es que eso es lo que nos dice esto, pero lo que nos interesa nada más es encontrar el x sin x, ¿verdad? Por esto aquí. Entonces, eso es. Entonces, como les digo, la proposición 2 va a quedar como ejercicio y pues les aconsejo hacerlo. Lo podemos ver en algún momento si lo trabajaron y entonces quieren ver detalles como, tenía esta dificultad en esta prueba y eso, pero es que hay como ejercicio. Bueno, entonces, aquí tienen otros ejercicios extra. Además, este ejercicio, el primero es relativamente sencillo y de nuevo, este ejercicio es típico de lo que podría venir a un examen. Noten que, si recuerdan, esta cosa, este 2, se da esta inclusión, ¿era esa? ¿Verdad? Sí. Si existe un x, que x es igual a y, un x en A intersección B, entonces es cierto, sí. Esta aquí es cierta, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que cambia aquí es que tienen que mostrar que si f es inyectiva, sí, solo sí se da esta, realmente, ¿ok? Porque la otra se da siempre, a grosso modo. El ejercicio 2 es un ejercicio, este es difícil, claro. Les voy a ser sinceros, es difícil. Por eso hay tanta, no es difícil, es difícil. Es difícil, pero es por eso que hay tanta palabra. Es por eso que hay tanta palabra ahí metida, ¿ok? Porque estoy intentando llevarlos un poquito de la mano. Realmente lo que se está mostrando aquí es esto. Si A es distinto a vacío y tengo una función que va de A en partes de A, entonces esa función no es sobreyectiva. ¿Ok? Y la idea es justamente, entonces, justamente para mostrar que no es sobreyectiva, hay que dar un elemento del codominio. Vean que el codominio es el conjunto de partes de A.
Entonces hay que dar un elemento aquí, es decir, un B que sea un subconjunto de A, tal que no es imagen de nadie. ¿Okay? Y vean que no tiene ninguna información sobre F, nada más que va de A en partes de A. ¿Okay? Es decir, cualquier función que ustedes se puedan imaginar que me envíe un elemento a un conjunto del conjunto de partes del dominio, no va a ser sobreyectiva. ¿Okay? Este teorema es un teorema muy importante que lo mostró Cantor y más adelante lo vamos a usar. Entonces vamos a retomar esto. ¿Okay? Entonces les aconsejo igual que lo intenten porque es muy bonito. A mí me gusta mucho porque todo se basa en esto. Que es algo que se llama el argumento de diagonal de Cantor y básicamente es el caso es que ustedes, este es el que tienen que mostrar que no es imagen de alguien y la razón es que si fuera imagen de alguien, ese alguien tendría que satisfacer algo muy extraño. Sería, y de hecho esto está asociado con una paradoja que es muy conocida, que es la paradoja del mentiroso. Esencialmente se ve, de cierta medida me va a decir, este B es como el mentiroso, este B es el que dice, yo estoy en F de B, pero está mintiendo y resulta que no, que decir que está, no está, implica que no está, y decir que no está, implica que está, y básicamente va por ahí. Entonces, básicamente, les digo, intenten hacer este ejercicio, es muy bonito y vale un poquito la pena. Lo vamos a rever más adelante en el curso, pero ok. Entonces, ahora hablemos de, perdón, se me había olvidado completamente. Esto aquí voy a pasarlo a otro video para que los videos no me queden excesivamente largos. Entonces, van a ver otro video sobre la composición propia. ¿Okay? Entonces, nos vemos.